Dicen que no hay amor más fuerte que el de una madre. Dicen que una madre haría cualquier cosa por proteger a su hijo. Pero también hay madres que gobiernan imperios. Y hay momentos en que el amor se convierte en traición. Corre el rumor por los pasillos de mármol y las iglesias oscuras. Un acto que jamás fue gritado, pero que todos conocen. Un crimen que no tiene testigos, pero sí consecuencias escritas con fuego. Una madre, un hijo, una corona, y entre ellos la decisión más inhumana jamás tomada en nombre de la humanidad. El imperio bizantino parecía firme desde fuera, oro, mosaicos, cánticos, poder, pero dentro se pudría. Traiciones, herejías, conspiraciones desde las propias cunas de palacio. Y en el centro de todo, una mujer, Irene de Atenas. Una emperatriz sin marido, una madre con un hijo que ya no era un niño, un trono que debía seguir, pero no con ella sentada en él. El muchacho Constantino VI era el heredero legítimo, pero el imperio no necesitaba legitimidad, necesitaba control. Y entonces surgió la decisión que el alma no puede aceptar, pero que la corona exige. Lo que viene a continuación no es un cuento de hadas, ni una historia de madres abnegadas. Es una sentencia silenciosa firmada con sangre. La historia de una mujer que eligió al imperio sobre su hijo y que nunca volvió a mirar atrás. Pero antes de juzgarla, debes escucharla, porque esta historia no es sobre un asesinato, es sobre lo que estás dispuesto a sacrificar cuando el trono te reclama por completo. Bienvenido a Crónicas Ocultas. Hoy desenterraremos la historia de la emperatriz que prefirió gobernar a ser madre y cuyo amor se volvió arma. Antes de ser emperatriz, Irene fue silencio. Una joven huérfana, sin linaje glorioso, sin riquezas propias, traída desde Atenas hasta Constantinopla para convertirse en la esposa del futuro emperador. Un peón, decían, una pieza dócil en un juego de hombres. Pero nadie entendió que Irene, incluso en su adolescencia, tenía algo más valioso que títulos, una mente afilada y una voluntad de hierro escondida tras un rostro suave. Se casó con León IV, el hijo del temido Constantino V. Un matrimonio político, como todos, pero ella supo desde el primer día que su supervivencia no dependería de ser querida, sino de ser necesaria. Y cuando León murió prematuramente, la historia comenzó a girar a su favor. Su hijo, Constantino VI, apenas tenía 9 años. Demasiado joven para gobernar, demasiado influenciable para alguien como ella. Irene no perdió tiempo. Tomó las riendas del imperio como regente, con mano sutil al principio y luego con puño de acero. Fue entonces cuando Constantinopla descubrió algo que la historia romana ya había olvidado. Una mujer, si entiende el poder, no necesita permiso. Gobernó entre obispos, generales y eunucos. Firmó decretos, reorganizó alianzas, restauró la veneración de los íconos religiosos y fue recibida como una enviada de lo divino por parte del pueblo ortodoxo. Pero también despertó algo más, el temor, porque el niño crecía y con él su ambición. Constantino no quería ser una marioneta, no quería un trono prestado, no quería que su madre gobernara en su nombre, y mientras el imperio se dividía entre los fieles a la emperatriz y los leales al heredero, la tensión se convertía en pólvora. Los cronistas dicen que el joven emperador era impulsivo, mal aconsejado, incluso torpe, pero para Irene su peor defecto no era su debilidad, era su independencia, porque el trono no tolera 2 cabezas, y su hijo ya no le obedecía. La miraba como se mira a una sombra que eclipsa el sol, y en el palacio, donde las paredes escuchan y los sirvientes repiten, comenzó a circular una idea, una opción impensable, una solución definitiva. Lo que sigue es el retrato más crudo del poder absoluto, cuando el trono ya no se defiende con diplomacia, sino con la mutilación.
¿Qué ocurre cuando un hijo deja de ver a su madre como guía y empieza a verla como obstáculo? ¿Qué ocurre cuando una madre, al mirar a su hijo, ya no ve ternura, sino peligro? La historia de Irene y Constantino ya no era una historia familiar, era un conflicto de poder, un duelo silencioso entre quien había dado vida y quien ahora quería quitarle la corona. Constantino VI era un joven inquieto, educado entre espadas, manuscritos y sospechas. Sabía que su madre no pensaba soltar el cetro tan fácilmente. Sabía que no bastaba con cumplir la mayoría de edad para gobernar. No bastaba con ser heredero. Había que arrebatar el poder. Y lo intentó. Se rodeó de consejeros enemigos de Irene. Destituyó a muchos de sus funcionarios fieles. Tomó decisiones militares impulsivas. Y lo más grave, humilló a su madre públicamente en ceremonias imperiales. Para Irene, cada acto de rebeldía era más que una falta de respeto. Era una grieta en el edificio del poder que tanto había construido. Y detrás de cada gesto de su hijo, ella veía la sombra de una futura traición. Los eunucos de palacio murmuraban, los obispos dividían su lealtad, y el pueblo, siempre voluble, empezaba a preguntarse, ¿por qué una madre no entrega ya el poder? Irene intentó lo imposible, intentó mantener a su hijo cerca, bajo su vigilancia, intentó hacerle entender que aún no estaba listo, pero Constantino ya no quería entender, quería reinar, quería eclipsarla, quería que su madre volviera a ser solo eso, madre, y ella ya no podía. El poder no es un abrigo que uno se quita cuando el clima cambia, es una segunda piel. Y para Irene, ese trono no era negociable, no por arrogancia, sino porque en su mente era la única barrera entre el imperio y el caos. Empezó a sospechar que su hijo no solo quería gobernar, sino hacerla desaparecer, exiliarla, obligarla a desaparecer de la historia como tantas mujeres antes. Y entonces una idea oscura cruzó su mente, un pensamiento fugaz que se volvió semilla y luego estrategia. ¿Qué se hace cuando el heredero del poder se convierte en su mayor amenaza? ¿Qué se hace cuando el amor que una vez diste amenaza con destruirte? La respuesta que encontró Irene no está en los libros de maternidad. Está escrita en las paredes frías de los pasillos del Palacio Imperial, y nadie salió ileso. La orden no fue escrita, no hay documento que lleve su firma, ninguna proclama oficial, solo un susurro, que corrió como viento envenenado por los corredores del gran palacio de Constantinopla. La emperatriz lo había decidido, no podía matarlo, no con espada, eso sería sacrilegio, regicidio y sobre todo impopular. Pero podía hacer algo peor, quitarle los ojos, dejarlo vivo, pero ciego, incapaz de gobernar, incapaz de conspirar, incapaz de ver siquiera el imperio que ya no sería suyo. En la tradición bizantina, un emperador mutilado no podía reinar. Ciego, se consideraba inválido para portar la corona. Era una muerte política, un exilio en carne viva. La ejecución del plan fue precisa. En una noche oscura del año 797, soldados leales a Irene entraron en las habitaciones de Constantino. No hubo juicio, no hubo defensa, solo un grito, un silencio posterior y el fin de un heredero. Cuentan los cronistas, con escalofríos entre las letras, que la operación fue realizada en el mismo lugar donde Irene dormía, donde había sido madre, donde lo había amamantado, donde lo había arrullado con canciones de cuna imperiales, y que mientras lo hacían, ella no lloró, no gritó, no tembló, solo esperó. Esperó a que terminara, esperó a que el imperio, al despertar, ya no tuviera duda de quién mandaba. El pueblo se estremeció, los enemigos callaron, los aliados tragaron saliva, porque ahora era oficial. Una mujer gobernaba sin intermediarios, sin esposo, sin hijo, sin frenos, pero también sin retorno.
La historia no sabe con certeza si Constantino murió de la herida o si vivió años ciego y olvidado. Algunos dicen que agonizó, otros que murió en el acto, y otros más, que lo mantuvieron vivo en alguna celda como un recordatorio viviente del precio de desafiar a Irene. Pero lo que todos sabían es que el crimen había sido perfecto. No había sangre en sus manos, solo en los ojos de su hijo, y el trono estaba más firme que nunca, aunque también más maldito que nunca. Por primera vez en la historia del Imperio Bizantino, una mujer reinaba sola, no como regente, no como madre, no como consorte, sola. El Senado la proclamó Basileus, no Basilisa, no reina, emperador. Una mujer que usaba el título masculino, vestía los ropajes del poder y gobernaba con puño más firme que muchos hombres antes que ella. La ciudad reaccionó con un silencio tenso. Había temor, pero también fascinación. Los leales decían que Irene había salvado al imperio de un heredero débil, dividido, manipulable. Los enemigos, en cambio, murmuraban que el trono había sido manchado con la ceguera de un hijo. Pero el verdadero castigo no vino de los dioses, vino de los hombres. Occidente no aceptó a Irene como emperador. El Papa León III, en Roma, declaró vacante el trono imperial de Oriente. ¿La excusa? Una mujer no puede ser cabeza del imperio cristiano. Y entonces, en el año 800, proclamó a Carlomagno como emperador del Sacro Imperio Romano. Fue el inicio de un cisma político, el eco de un acto que empezó en la alcoba de Irene y terminó redibujando el mapa de Europa. Pero dentro del palacio, algo también se quebraba. El aura de control absoluto empezó a desmoronarse. Los aliados comenzaron a verla con recelo. Los eunucos que la habían apoyado empezaron a conspirar, no por justicia, sino porque sabían que quien se atreve a cegar a su hijo podría hacer cualquier cosa. Y así como antes había ganado poder con inteligencia y paciencia, ahora empezó a perderlo por aislamiento y desconfianza. Ya no era la madre del heredero, ya no tenía anclajes afectivos, solo poder y soledad. Finalmente, en el año 802, los mismos que la habían proclamado emperador la derrocaron. Un golpe de palacio, frío, preciso, sin sangre. La enviaron al exilio, a una isla lejana del mar Egeo. Allí, lejos de Constantinopla, sin trono, sin corona, sin hijo, murió sola, tejiendo lana para sobrevivir. Dicen que sus últimos años los pasó en silencio, sin pronunciar jamás el nombre de Constantino, ni una palabra sobre la noche en que el poder pesó más que la sangre. Porque ¿cómo se redime quien cruzó ese umbral? No fue la primera madre en la historia que tuvo que elegir entre el poder y su hijo, pero sí fue la única que eligió el poder, y lo sostuvo, y reinó. Muchos la llaman monstruo, otros estratega, algunos mártir del deber. Pero lo cierto es que Irene de Atenas no fue una aberración, fue un espejo de lo que el trono exige, de lo que el poder desenmascara cuando ya no hay amor, ni sangre, ni moral que se interponga. ¿Fue malvada? ¿O fue el sistema que la rodeaba el que la moldeó? ¿Y si su hijo la hubiera derrocado primero, habría sido menos cruel? ¿Dónde termina la maternidad y dónde comienza la ambición? Las respuestas no importan, porque la historia no premia la bondad, premia la victoria y luego la olvida, pero nosotros no. En Crónicas Ocultas desenterramos estas historias porque no son cuentos, son advertencias sobre lo que ocurre cuando el alma humana se enfrenta a la corona y pierde. Irene murió en una isla, sí, pero su legado sigue vivo cada vez que una mujer es subestimada, cada vez que alguien cree que la sangre pesa más que el poder, cada vez que olvidamos que el trono no es un asiento, es una sentencia. Y si estás aquí escuchando esto, es porque tú también lo sabes. El poder no se hereda,
se toma y el precio siempre se paga. Si esta historia resonó contigo, comenta. El trono nunca fue un hogar. Únete a esta comunidad de almas inquietas que no temen mirar donde otros no quieren. Suscríbete a Crónicas Ocultas, donde la historia no se narra, se resucita, y comparte este video con quien aún cree que el poder tiene rostro humano. Porque lo que has escuchado hoy no es pasado, es un aviso